Y es un gusto ya tener en los estudios a dos abogados, investigadores, integrantes de el grupo de investigación de política criminal, en el caso del doctor Juan Manuel Caruso. Con él vamos a hablar específicamente de cómo se aplicó en nuestro país esta ley que fue tan debatida como la ley de responsabilidad penal empresarial, y con la doctora María Emilia Pérez vamos a hablar de cómo es toda la temática vinculada con los delitos de drogas. Ellos lo investigaron en Montevideo, pero también en el interior, y hay muchísima información y muchísimos datos al respecto. Y es interesante este concepto de, leyes que se aprueban, leyes que son muy debatidas, después qué pasa con ellas a la hora de pensar en su aplicación. María Emilia, Juan Manuel, gracias por estar esta tarde en Palabras Cruzadas, un gusto recibirlos. El gusto es nuestro, muchas gracias por la invitación y por el interés en estos temas. Y de pronto empezar por lo que yo les decía, ¿no? A ver, ustedes integran, son abogados, son investigadores, integran un grupo de estudios de política criminal. ¿Qué significa eso? Bueno, el grupo de estudio de política criminal está en el marco de la Universidad de la República y de la CSIC, del Centro de Investigación de la Universidad. Esta investigación específicamente, el grupo llevó adelante el proyecto Agenda de Derechos y Justicia Penal, que fue financiado por la CSIC y se hizo con una contraparte de las organizaciones sociales, que fue el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ. En ese marco, y en el marco de este proyecto es que venimos a presentar estos datos. No es la primera actividad del grupo de política criminal, ha estado estudiando diferentes leyes a lo largo de su transcurso de su actividad, digamos, y está dirigido el grupo por el doctor Diego Silva Forné, que es profesor de la Universidad de la República de la Facultad de Derecho. Yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, Juan Manuel, vos estudiaste todo lo que refiere a la ley de responsabilidad penal empresarial, una ley que fue muy debatida, que se dijo mucho al respecto, en un país que, si podemos pensar en el relevamiento 2025-2024, han ocurrido muchos accidentes de trabajo, no solo en la construcción, también en la industria, también en el área rural. Y ¿cómo fue el estudio de esa ley? Bueno, para arrancar, para estudiar esta ley, lo primero que hicimos fue tomar un periodo de tiempo que va desde 2017 hasta diciembre de 2021, ¿tá? En este periodo es que analizamos qué impacto tuvo esta nueva ley, que, como vos bien decías, era muy criticada, ¿no? Tanto en ámbitos académicos como en ámbitos políticos. Y en este sentido le solicitamos información al Ministerio de Trabajo, ¿tá? que muy amablemente nos brindó esa información, hizo en realidad los informes porque no lo tenían sistematizado, y nos entregó esa información para que podamos hacer el estudio respectivo. También le solicitamos información al Banco de Seguros del Estado, que siempre que hay un siniestro laboral se remite de parte del Ministerio de Trabajo al Banco de Seguros del Estado, y hay una comunicación allí. Y al juzgado, ¿verdad? Bueno, claro. Ya vamos a ir a cosas como concretas, pero a modo de resumen, ¿no? Para que la gente lo tenga claro. ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, yo les puedo decir las conclusiones en materia de delitos de drogas. La investigación, como decía Juan Manuel, involucró estos 5 años, tanto en Montevideo como en el interior del país. En Montevideo llegamos a la presentación de hallazgos años anteriores, en el interior lo estamos presentando ahora, pero hay hallazgos que se comparten, no hay una tendencia general entre Montevideo y el interior. Se puede ver un crecimiento en el número de personas privadas de libertad por delitos vinculados a drogas. Hay un hito bastante importante que es el 2020, en donde empiezan a aumentar de forma exponencial las personas privadas de libertad con vínculos de drogas, y nosotros esbozamos algunas hipótesis que tienen que ver con la promulgación de la ley de urgente consideración, porque es sabido que aumenta las penas para los delitos vinculados a drogas, además de que tiene mecanismos procesales que hacen que las personas se mantengan más tiempo en el encierro o privados de la libertad. Otra de las hipótesis de por qué este crecimiento exponencial de personas presas vinculadas a drogas tiene que ver con la puesta en funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal. De 2017. Exactamente. ¿Por qué decimos esto? Fue un hallazgo muy importante tanto en el interior como
en Montevideo, más del 90% de las sentencias que estudiamos se arribaba a la sentencia fruto de un proceso abreviado y no de un juicio oral. Los casos con juicio oral eran insignificantes, 3 en la totalidad de sentencias del interior, por ejemplo. Abreviado, que es que la gente admite que cometió la infracción, el delito. Exacto, es un pacto que se da entre el defensor, la defensora y la fiscalía, donde sí se presume la culpabilidad, la persona asume la culpabilidad. Y ¿por qué presumimos que puede ser uno de los factores? Porque lo que hace es que haya más personas que lleguen a sentencia firme en menor cantidad de tiempo y sin que el Estado tenga que presentar absolutamente todas las pruebas en ese caso, porque hay un acuerdo. Entonces eso también hizo que subieran los números de personas encarceladas. Otra de las hipótesis también que podemos esbozar es que tienen que ver con la persecución del microtráfico como lineamiento, por ejemplo, las instrucciones fiscales, que es otra de las hipótesis que esbozamos en esto de por qué el aumento progresivo de personas presas vinculadas a delitos de drogas. Esto también hay que verlo en materia de género. El crecimiento más grande se da con mujeres encerradas por delitos vinculados a drogas. El microtráfico, el llamado microtráfico, el que ahora en el Parlamento están debatiendo para cambiar lo que establecía la ley de urgente consideración, la LUC. Exactamente. La ley de urgente consideración lo que trajo fue hizo que la agravante de ingreso a los establecimientos carcelarios se volviera a aplicar. ¿Y por qué esto es un tema de género? ¿Por qué? Porque quienes visitan generalmente a las personas privadas de libertad son mujeres, a las mujeres generalmente no los visitan. Y sobre quienes cae la aplicación de este artículo, este agravante, generalmente es las mujeres porque son quienes por decisión o por coerción o por sus roles de cuidados terminan llevando a los establecimientos carcelarios estupefacientes. Estamos hablando de casi una pena de 4 años más o menos, exacto, ¿no? 4 años inescarcelable. Luego se aplicó, aprobó, no me salía la palabra, el artículo 37 bis que vino a dar una solución, yo creo que no integral, pero bueno, esbozar una solución, porque el caso realmente creo que a la clase política como a la academia ya lo había advertido, fue una explosión, ¿no? De cantidad de mujeres presas por este delito. Sí, ¿no? yo recuerdo incluso haber hablado con dirigentes de todos los partidos, y que señalaban como que eso se les había pasado, ¿no? Y que incluso coincidían de que iba a generar esto, ¿no? Esa explosión y ese aumento de mujeres privadas de libertad que a veces por intentar ingresar unos gramos de droga terminan con una pena de 4 años. Exacto, inencarcelable, ¿no? Además. Entonces, pensemos en la pena homicidio y en la pena para un homicidio simple y lo que es esto que es el doble, claramente hay un problema de proporcionalidad de las penas. Sí. Es el doble por el microtráfico que por un homicidio. Sí. En el caso de la ley de responsabilidad empresarial, de pronto estaría interesante recordarle a la gente cuál fue la inspiración de esta norma. ¿Por qué es que se aprobó en el Parlamento una ley de responsabilidad penal empresarial? Bueno, es muy interesante. La siniestralidad laboral iba en aumento, era una crónica roja invisibilizada, ¿no? En el momento. Y había varias experiencias, sobre todo en Argentina, Chile, España ya lo tenía normativizado, de una ley que penara las conductas omisivas de parte del empleador o quien tenga el poder de dirección de la empresa respecto de la seguridad, higiene, etcétera, de los trabajadores. Entonces, en este sentido, Uruguay tenía estos datos de la siniestralidad laboral que eran alarmantes. El derecho laboral y el derecho administrativo, mediante las sanciones administrativas a las empresas, mediante las denuncias de los trabajadores, etcétera, no estaba logrando una prevención real respecto a este tema. Y bueno, se decide incursionar por el lado del derecho penal con esta ley. Esta ley se hace y tiene muchas críticas en su momento, una gran oposición por parte
de los sectores empresariales, por supuesto. Y desde la academia también surgen voces contrarias a cómo está redactada la ley, cuestiones más de derecho que fueron desestimadas. En realidad se dijo que era inconstitucional y fueron desestimadas en 2 ocasiones, en los 2 fallos de la Suprema Corte de Justicia. Y viene un poco a tratar de prevenir estos accidentes, ¿no? De hecho, una cosa que logró la ley es que se crearon carreras de prevencionismo, puestos de prevencionista, claro. Millones de protocolos, reglamentos internos, privados, públicos. Es decir, en ese sentido... Es positivo. Fue positivo, fue ampliamente positivo. Sin embargo, tuvo una contraparte en lo que es los juzgados, en donde el doctor Rodrigo Mariota, el año pasado, en un avance de esta misma investigación, nos comentaba y decía que hubo únicamente una sentencia que contraria tipifica esta ley, y es por un acuerdo abreviado, por lo tanto tampoco es que haya mucha información al respecto. Y más allá de esa única sentencia, en todos estos años, en este periodo de 5 años, y desde que fue en 2014 creada, no hay nada más. Entonces hay una derogación de facto, ¿no? Y a la vez hay como mucha siniestralidad. Muchísimo. Hay muchísimos accidentes de trabajo, siniestralidad en realidad, sí. No son accidentes. Lo que te pauta que ahí hay como un desfasaje, ¿no? Digo, entre lo que verdaderamente... Porque, ¿para qué se hizo esto? ¿Para qué se hace la ley? Para evitar esa siniestralidad. Evidente. Para que las empresas toman precauciones. Pero vos decís, no sirvió, no alcanzó. Y no estamos viendo los resultados en lo que es la aplicación estricta del delito, ¿no? Hay una siniestralidad que no está siendo prevenida, porque nosotros lo que estudiamos son 204 casos que nos entregó el Ministerio, y de estos 204 casos tenemos 47 fallecidos, 77 lesionados graves, 72 lesionados leves, y sin embargo hay 5 denuncias penales. 5 denuncias penales. Teniendo en cuenta... Quiere decir que el propio trabajador no denuncia. No, es una cuestión, la Inspección General de Trabajo tiene la obligación de denunciar. Y no denunció. En esta investigación no tenemos la respuesta, obviamente, de la conclusión respecto de si es un problema de que la inspección no denuncia, si es un problema de que el sistema penal, en lo que es la asignación de la denuncia a una fiscalía o lo que sea, no está funcionando. Ahí la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no hay más denuncias? Es que esa información es un poco la información en sí, ¿no? No tenemos esa respuesta, pero está claro que hay un problema. Esto que decía, ¿no? El rol de la Inspección Nacional del Trabajo tiene que ser clave, es fundamental en esta historia. Exacto. Sí. Y en el caso de los delitos vinculados con las drogas, ustedes, ¿qué estudio hicieron en Montevideo y qué estudio hicieron en el interior y en qué lugares del interior? Mira, lo que hicimos fue, en Montevideo pedimos el acceso a las sentencias penales, todas. De todo lo que es delito vinculado con drogas. En realidad nos mandaron de todo lo que es delitos. Fue un trabajo arduo del grupo de investigación de seleccionar aquellas sentencias que tenían vinculación con drogas. ¿Qué quiere decir vinculación con drogas? Bueno, que dentro de los tipos delictivos tenían que ver con drogas. Vender drogas. Exacto, cualquiera de sus modalidades. O sea, tenemos que hacer referencia a que la Ley General de Drogas, que es el decreto ley 14294, que después fue modificada, obviamente, con la regulación de cannabis, etcétera, es la que tiene los tipos penales que se integraron al Código Penal. Dentro de los tipos penales vinculados a drogas son tipos muy abstractos y amplios que tienen más de 16 verbos nucleares, o sea que toda la cadena del tráfico está abarcada en lo que puede ser un delito de droga. Lo que hicimos es fichar, o sea, separar todas aquellas sentencias que tenían que ver con delitos vinculados a drogas, incluso vimos hasta la de crimen organizado. Cuando las separábamos, hacíamos un estudio de qué pena se le aplicaba, por eso pudimos ver cómo el promedio de pena iba subiendo, la identidad de la persona en tanto identidad genérica, ¿no? Sexo-género. Pudimos ver
si se le había aplicado el cumplimiento efectivo de la pena, si se le había aplicado algún tipo de cumplimiento diferencial de la pena, qué agravante, qué atenuante. Y en el interior lo mismo. En el interior nos contestaron de los 72 juzgados letrados del interior que tienen competencia penal, solo 6 no nos remitieron las sentencias, el resto sí lo pudimos fichar. Estamos hablando de 2.000 y pico de sentencias vinculadas a drogas en el interior y un número similar en Montevideo. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Recibimos todo ese universo de ese periodo de tiempo, separamos las sentencias vinculadas a drogas y en base a eso fuimos fichando en base a los temas que nos interesaban para poder sistematizar y organizar la información y llegar a datos concluyentes o por lo menos brindar algo a la discusión base científica, por decirlo de alguna manera, o datos. ¿Y qué datos obtuvieron? Bueno, además de lo que te decía, del crecimiento exponencial del número de personas privadas de libertad, obtuvimos la diferencia por género en tanto el interior como en Montevideo, que la tendencia general se repite. Estamos hablando de un 72-73% de varones y un 22-23%, una diferencia muy escasa de Montevideo, de mujeres, tanto en Montevideo como en el interior. Después, esto que te decía, en Montevideo el 77% de las veces que se aplicó el agravante de ingreso en el hogar se aplicó a mujeres. La agravante de venta en el hogar, que era otro agravante que nos importaba ver porque era uno de los cambios de la LUC, se aplicó de manera muy insignificante, esto lo tenemos que decir, muy pocos casos. Después, otra de las cosas que vimos es que la modalidad delictiva que más se aplica es la de comercialización, negociación, aunque también vimos un fuerte número de aplicación de la tenencia para no consumo, que es una modalidad que trae sus controversias, porque tenencia para no consumo no se prueba que hay tráfico, simplemente se prueba que la persona tiene en sus manos una cantidad de droga que no es para consumo personal. Entonces eso trae una discusión bastante amplia que se ha dado muchísimo en la doctrina y en la jurisprudencia también. Este es un dato bastante importante. Otro dato muy importante tiene que ver, sobre todo en Montevideo, un hallazgo que concluimos es la falta de datos en las sentencias que provienen de procesos abreviados. En muchísimas de las sentencias no teníamos la cantidad de sustancia ni el tipo de sustancia por la que la persona... No saben si es cocaína, si es pasta base de cocaína, si era, no sé, otra. Si era 10 gramos o si era 200 kilos. Claro, digamos. porque el pacto abreviado suelen ser un párrafo, 2 párrafos, entonces esa información no estaba. Entonces eso hace más difícil el estudio de este tipo de aplicación de las leyes y, bueno... atenta un poco con la transparencia porque es más difícil. Tenés que pedir el audio de la audiencia. Sí, hay que hacer un trabajo. Sí, en el interior del país aparecían más datos, eso es como un hallazgo positivo. No en todas las sentencias, pero en la mayoría. ¿Y qué datos aparecían? Bueno, por ejemplo, la sustancia más involucrada como objeto material de los delitos era la cocaína, y en segundo lugar el cannabis. Esto también es raro, ¿no? Una alarma o bueno, un número al que tener atención porque tenemos una ley que regula el mercado de cannabis en nuestro país. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? ¿Por qué una persona va a un proceso abreviado por tener cannabis cuando en realidad en el Uruguay hay una ley y a la vez hay se tiene que probar la comercialización en esos casos, pero bueno, en todos los casos hay comercialización o si cruzamos casos hay casos de tenencia para no consumo con cannabis. Entonces bueno, ahí qué está pasando. ¿Por qué tienen ese cannabis? Estamos conversando con los investigadores y los abogados Juan Manuel Caruso y María Emilia Pérez. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando con 2 abogados, investigadores, integrantes del grupo de estudios de política criminal. Es el caso del doctor Juan Manuel Caruso y la doctora María Emilia Pérez. En el caso de Juan, dedicado específicamente a lo que es el orden jurídico que incorporó el delito de responsabilidad penal empresarial. ¿Qué pasó con esta ley tan debatida en el año 2014 y por qué es que no ha servido para abatir la cantidad de siniestros en el ámbito laboral, ya sea la construcción, el medio rural, la industria? De cualquier manera, pienso que la ley ha sido positiva por todo esto que vos señalabas, ¿no? Por todo lo preventivo, la cantidad de prevencionistas, de gente estudiando para la prevención. Bueno, eso es positivo, pero a la vez uno se pregunta, ¿qué pasa que siguen habiendo tantos siniestros
y tan poca denuncia penal, por ejemplo. Sí, es así. Aparte es muy sorpresivo, porque, como yo te decía antes, hay 47, en este relevamiento, 47 fallecidos. En todos los fallecimientos se involucra a lo que es la policía científica. ¿Cómo es que esa policía científica se involucra y posteriormente no aparece una denuncia? Es decir, no pasa del actuar de la policía científica ante una muerte en la siniestralidad laboral a una denuncia penal. Entonces, ahí hay cuestiones muy graves, ¿no? Hay una respuesta del sistema penal que no se está dando y hay una ley que prescribe que así sea. Por ejemplo, para poner un ejemplo, sí. Un obrero se cayó de un andamio, vino la policía científica, constató que se cayó del andamio, que falleció y quedó por ahí. No hay una denuncia, no se sabe por qué se cayó, no se sabe si o están los detalles, pero no termina en una denuncia. No tenemos el dato de si hay denuncia o no. No hay seguro es decir, el dato no aparece en la gran mayoría de los casos. Es decir, no hay una cosa que te diga no hay una denuncia. Pero en los que sí hay denuncia te dice. Hay 5 casos en los que hay denuncia, de esos 204. Entonces, bueno, uno infiere que no hay una denuncia. Claro. Y además, si vemos que, como dije, la única sentencia que hay desde que se creó esta ley en 2014 hasta la fecha es una única sentencia, bastante claro. ¿Y qué plantea esa sentencia de esa única? Bueno, eso fue una parte de la investigación pasada. En realidad no hay mucha investigación, no hay mucha, información al respecto porque justamente es un acuerdo abreviado. Entonces, como decía Emilia... Se limita a un párrafo prácticamente, sí, digamos. Exacto. Entonces no se sabe qué pasó, ¿Qué fue es lo que decir, ocurrió? Claro. vuelve invisible Sí. invisible la situación. Por eso nosotros lo que fuimos a analizar es lo de los informes del Ministerio de Trabajo, que tiene un poco más una descripción de qué pasó. Y ahí es donde uno se sorprende, ¿no? Queda realmente sorprendido con cómo es la descripción, que claramente se enmarca en lo que es una omisión por parte del empleador, del que tiene el poder de dirección en la empresa, respecto de, como vos decías, el andamio, la capacitación, cuestiones de seguridad laboral, ¿no? Tengo un montón de mensajes, leo algunos. Por acá un oyente dice: el problema en la construcción es la tercerización, si bien hay prevencionista que deja su informe. Otro problema también es la falta de responsabilidad del operario. Si fue amonestado, no lo retiraron de la tarea cuando se lo vio. Hay un delegado de seguridad en la obra que debería pasar también la información. Después otro oyente por acá, María Noel, dice: con respecto a la ley penal empresarial, no se habla de los técnicos prevencionistas, los cuales están vinculados a la prevención de los accidentes y riesgos laborales en todas las industrias. Somos parte de esa prevención y nunca nos nombran. Saludos para todos. ¿Qué mirada tenés sobre esto, por ejemplo? No, sí, era un poco lo que decía. Es muy positivo la cantidad de carreras y puestos de técnicos prevencionistas, porque realmente, han tenido, sobre todo al principio, una disminución en lo que es la siniestralidad laboral, al principio de la aprobación de esta ley. Pero, sin embargo, esta ley es creada a los efectos de que haya una respuesta por parte del sistema penal. Más allá de lo que pasa a nivel administrativo, a nivel privado de cada empresa y de cada de la sector prevención. público, de la prevención. Hay una prevención del sistema penal, porque además cabe aclarar que esto es un delito de peligro. Es decir, no es un delito en el que tenga que haber un daño, no es un delito en el que tenga que haber una muerte, una lesión, como dije que hay un montón y sin embargo no tienen denuncias. Esto ni siquiera necesita eso, el delito no necesita eso, el delito necesita que haya un peligro grave para el trabajador por esta omisión del empleador en dar las medidas de seguridad laboral. Cuando ya se constata eso, ya existe el peligro y sin embargo de cuestiones en el informe encontramos únicamente relevados 3 casos en los que hay peligro, se constata peligro y no daño. Y por supuesto que si no llegan las de daño, las de peligro, que fueron lo que fue hecho esta ley, menos. que es para prevención, jamás
van a tocar. Y en el caso del delito de drogas, ¿se puede establecer el perfil de las personas involucradas? Porque bueno, cuando por ejemplo vemos quién es la población carcelaria mayoritariamente, cuando hablamos de los 17.000 presos, decimos, son jóvenes en su mayoría, son varones, son pobres, decir, hay como un perfil. En el caso de lo que ustedes estudiaron, ¿quiénes son estas personas que terminan presas por cometer este delito de drogas? Mira, en cuanto a nuestro proyecto de investigación, no pude recabar esos datos por esto que te decía de la falta de datos de las sentencias. Imagínense que en muchos casos faltaba el dato de si eran mujeres o hombres, mucho más el perfil. Ahora, si cruzamos números con los datos del comisionado parlamentario o otros datos que están públicos, podemos inferir que la población carcelaria vinculada a drogas en su mayoría son hombres jóvenes pobres, y cuando hablamos de mujeres, y esto también sí lo pudimos obtener nosotros en el caso de estudio cualitativo que hicimos de una selección de las pocas que habían llegado a juicio oral, estamos hablando de jefas de hogares pobres también, con varios hijos a cargo, con una primaria incompleta, por ejemplo. Entonces, esto es una tendencia que se da no solo en Uruguay, sino a nivel de Latinoamérica, y hay que decir que se viene advirtiendo desde mucho antes de la Ley de Urgente Consideración, tal vez desde el 2005, que activistas y expertas en toda Latinoamérica están advirtiendo sobre la aplicación de los delitos de drogas, las consecuencias sobre las mujeres y cómo el perfil criminológico se repite. Entonces, más que no estamos criminalizando una delincuencia con un caudal económico grande, ni mucho menos, no estamos yendo contra el narcotráfico, sino que estamos yendo contra los eslabones de la cadena del tráfico más bajos y por lo tanto más fácilmente sustituibles. La mayoría también son madres, como les decía, entonces eso dificulta mucho la aplicación en cuanto a qué pasa con los hijos o hijas luego de que la madre entra en la privación de libertad. Muchas veces el padre no está en la estructura familiar. Claro, ahí la repercusión es mucho más compleja, porque también repercute mucho en el INAU, ¿no? Sí. En la respuesta que el Estado le da a esas infancias que quedan sin una referencia adulta. Sé que es mucho más complejo, ¿no? Pero esto que estás diciendo es importante entenderlo, porque el abordaje y el impacto es mucho más grande de lo que imaginamos, ¿no? Sí, y tiene que ver en el fondo tiene que ver con las desigualdades de género, no solo en las estructuras de poder, sino en el triple rol que suele llevar adelante la mujer, no solo a nivel de cuidados, tanto de hijos, hijas, como madres, abuelos, tías, sobrinos, sino también el rol comunitario que suelen tener las mujeres en los barrios, etcétera. Sí, no, y el rol reproductivo, sí. Una cosa que vos recién decías, ¿no? Que es que las mujeres no son visitadas, dijiste vos. Sí. No, digo decir, ¿no? Mientras que obviamente que las cárceles de donde están los varones, sí, las mujeres visitan, ¿no? Digo, a los varones, pero en el caso de las mujeres, vos decís, no, ahí en ese caso ellas no son visitadas. Y en muchos casos, nosotros hemos entrevistado también a integrantes de organizaciones por la situación de los hijos de esas mujeres que también van a reclusión, sí. ¿no? Hay números bastante altos, y más a raíz de lo que se aprobó en la LUC. Exactamente. Eso ustedes lo pueden ver, que son familias, que son mujeres que tienen hijos, que son hijos que están presos con ellas. Lo pudimos ver solo, como te decía, en las sentencias que fueron a juicio oral, que fueron las menos, que muchas de ellas se hicieron públicas. El caso de Donna Summer tuvo mucha repercusión mediática. En los otros, en la inmensa mayoría, esos datos, al no estar en la sentencia, no los pudimos relevar, porque nuestro estudio fue específicamente el estudio de todas las sentencias penales vinculadas a drogas. Y por eso esta información que te amplío son con datos del comisionado parlamentario o con datos de estudios a nivel latinoamericano. Sí, por fuera para poder complementar. ¿Y por dónde siguen las investigaciones de este grupo de estudios de política criminal? Estamos dando cierre a esta investigación que fue muy grande, llevó mucho trabajo. Además de estas dos líneas de investigación, tuvo también la aplicación de los delitos de aborto, teniendo en cuenta la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que presentamos los datos el año pasado. Y bueno, nos queda este año cerrarlo con una publicación que va a tener todas estas tres líneas y los hallazgos a los que hemos y respecto, concluido. No tenemos mucho tiempo, y respecto al tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo,
Bueno, si bien la aplicación penal del delito, porque el delito hay que recordar que sigue vigente, el delito de aborto, fue insignificante su aplicación en estos 5 años, fueron muy pocas las sentencias que encontramos donde se aplicara el delito de aborto. Sí, ampliando la información con pedidos de información pública y también con entrevistas con organizaciones sociales que trabajan en el acompañamiento de mujeres que van a hacerse la interrupción voluntaria del embarazo, pudimos concluir que la ley tiene importantes problemas, ¿no? El problema de acceso. En el interior, por ejemplo, del país. Si los médicos no... Exactamente. Una de las sentencias era de un pueblo de Artigas que la muchacha para poder llegar a... interrumpir el embarazo. Exacto, un centro hospitalario, un centro de atención que le permitiera interrumpir el embarazo era muy difícil. El problema de acceso siguen siendo uno de los más significativos. Después también concluimos que el problema del plazo cruzado con los problemas de acceso también es un tema a ver si hay que rever o no esas 12 semanas, 14 semanas que da la ley. Uh-huh. Entonces, bueno, esas fueron algunas de las líneas que pudimos ir viendo, tanto el plazo como el acceso, como también si es necesario o no mantener el plazo de reflexión. ¿Sí? De 5 días. De sí. 5 días. Hay que recordar que ese plazo de reflexión fue absolutamente clave para conseguir los votos en el Parlamento para que la ley de interrupción voluntaria del embarazo se aprobara. Es una propuesta me acuerdo del diputado Posada del Partido Independiente. Exacto. Y quedó incorporado a la ley, pero bueno, problemas en el acceso, sobre todo en el interior, ¿no? Sí. Digo, decir, más esos días de reflexión, más... Bueno, sí, ahí habría hay como... que rever sin ánimos de que... Obviamente es una ley muy importante que significó mucho para nuestro país y para la autonomía de las mujeres, pero hay que ver su funcionamiento y en eso hay otras organizaciones sociales que están estudiando la temática. Creo que MISU también publicó un estudio sobre esto y bueno, estaría bueno complementar tanto el estudio de parte de la academia nuestro en el punto de vista penal, como también la información que nos brindan las organizaciones sociales. Abogados e investigadores María Emilia Pérez y Juan Manuel Caruso, gracias por la visita y por estos aportes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.